El cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en el hombre, pero es el que más muerte produce. Los políticos, y específicamente los presidentes, viven en un estado de estrés constantemente. ¿Usted cree que el estrés sería parte? Desgraciadamente estamos hablando de esto porque le ha tocado a un presidente. Sí. Pero le puedo asegurar que hoy, según las estadísticas, de 30 a 40 hombres van a ser diagnosticados con cáncer de próstata. Son toda esa población que no puede tomar un jet e ir fuera del país, Claro, a hacerse los exámenes correspondientes, donde los mejores médicos, de ir entendiendo que están fuera del país, cuando aquí hay personal de sobra. Hay que saber que la causa principal del cáncer de próstata es hereditaria. Hoy nos acompaña el doctor Alcedo Fernández, cirujano urólogo, con quien vamos a conversar precisamente sobre este tema de la enfermedad de cáncer de próstata, o del cáncer de próstata en general, ¿verdad? Pero específicamente por el caso del expresidente Danilo Medina. Muy buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación a su majestuoso programa. Y esperemos pues cumplir las expectativas de aquellos todos televidentes que se encuentren conectados con nosotros para poder orientar en lo que es esta terrible enfermedad que realmente nos agobia en nuestra sociedad. Doctor, ¿qué tan frecuente usted antes de la pausa dijo, un padecimiento normal? Por eso es para usted, que es cirujano urólogo, que ese es su día a día. ¿Qué tanto se ve el cáncer de próstata en la República Dominicana? Bueno, la incidencia es alarmante, vamos a decir. Es un cáncer, y como cáncer es una enfermedad que suele ser muy preocupante, vamos a decir. La vida cambia indiscutiblemente al momento de tener un diagnóstico de esta naturaleza, pero la presentación, digamos por ejemplo que el cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en el hombre, pero es el que más muerte produce. ¿Por qué? Varias razones. Lo primero es la detección del mismo, es un poco compleja, vamos a decirlo así, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, pues requiere una serie de evaluaciones que era un paradigma hace unos años. ¿En qué sentido? Bueno, pues que al hombre le costaba exponerse a la evaluación. Ir a una cita, ¿por qué? Porque iba a ser tocado, iba a ser evaluado, iba a ser registrado por una persona, la cual se entendía que ese tipo de evaluación pues no era adecuada desde el punto de vista social y psicológico. Que gracias a Dios ese tabú ha ido ya rompiéndose a medida que la gente va conociendo realmente la enfermedad. Y parte de eso realmente son estos medios, son los medios, los que han facilitado que la gente tenga mayor información, que la gente entienda realmente cuáles son las consecuencias de no tomar una decisión temprana al momento de darse su chequeo rutinario. Doctor, usted estaba hablando de cómo las personas tienen el tabú de darse cuenta cuando tienen un cáncer, pero en estos últimos años hemos estado viendo que también hay otras opciones para usted darse cuenta que tiene un cáncer de próstata, o me equivoco. Sí, la ventaja que tiene, la magia de los medios es que la comunicación llega, pero también llega la comunicación correcta, pero también la incorrecta también llega, o la desvirtuante en el proceso. Y vista de esto, ha sido la ola de comentarios que han surgido concerniente a lo que es la evaluación del tacto rectal, que quizá a eso nos referimos. La implementación de nuevas técnicas, es cierto, perfecto, tenemos nuevas técnicas. Ahora bien, ¿qué pasa con esas nuevas técnicas que han llegado o que existen en el mercado? Bueno, esas técnicas cuestan 500, 600, 700 dólares. Entonces, tenemos que, si es cierto que el tacto rectal no es la mejor herramienta o una herramienta ideal para poder evaluar, porque tenemos que ir al contexto del PSA. ¿Qué es el PSA? El PSA es una proteína que normalmente nosotros los hombres la producimos con la finalidad de poder diluir el coágulo seminal. Si nos damos cuenta, la eyaculación se produce en una forma espesa, grumosa, que luego ese grumo se va diluyendo. Eso es gracias al PSA. Es esa proteína que ayuda a diluir el semen para que entonces los espermatozoides puedan dirigirse hacia el óvulo y poder fecundar, porque esa es la finalidad del esperma. Entonces, cuando ocurre esto,
cuando hay una inflamación, cuando hay una infección o cuando manipulamos la próstata, hay un aumento de PSA en sangre. No es el mejor. Lo que pasa es que es el más económico, el más fácil de realizar, el más barato. Claro. Okay. Estamos hablando que para una resonancia que fuera el estudio ideal, según las nuevas guías de evaluación, tanto europea como americana, pues nos dicen que la resonancia es el estudio de imagen por excelencia. Pero cuesta 22 mil pesos. Y que me imagino que esa resonancia usted seguro la refiere después de que el paciente va a su consulta y se le hace ese tacto rectal. No solamente el tacto, es una serie de situaciones. Lo primero que nosotros hacemos en el abordaje del paciente inicial es una buena historia clínica, una evaluación de cuáles son sus síntomas, cuáles son sus situaciones que está presentando el paciente. ¿Cómo cuáles? Bueno, puede ser que orinar mucho de noche, que orine con sangre, que la orina le pique, que tenga dificultad miccional, que tenga trastorno desde el punto de vista sexual. Pero tenemos que saber, y esta es quizá la clave básica del por qué una evaluación temprana del punto de vista urológico, es que el cáncer de próstata en estadio inicial no produce ningún síntoma. Doctor, al iniciar el programa estábamos hablando de que los políticos, específicamente los presidentes, viven en un estado de estrés constantemente. ¿Usted cree que el estrés sería parte de producir, influye en el cáncer de próstata o de cualquier otro tipo de cáncer? Bienvenido al club. ¿Por qué hago esa referencia? Porque realmente la sociedad dominicana, como parte de sociedades tercermundistas en pro de desarrollo, evidentemente vivimos en un estrés constante. O sea, no es exclusiva de un presidente, es inclusiva de todos. Entonces, razón por la cual entendemos que los servicios de salud deben de expandirse y garantizarse. Desgraciadamente, estamos hablando de esto porque le ha tocado a un presidente. Sí. Pero le puedo asegurar que hoy, según las estadísticas, de 30 a 40 hombres van a ser diagnosticados con cáncer de próstata. Entonces no es el presidente, son toda esa población que no puede tomar un jet e ir fuera del país, claro, a hacerse los exámenes correspondientes, donde los mejores médicos, entendiendo que están fuera del país, cuando aquí hay personal de sobra para hacer los estudios pertinentes, lo que no tenemos son los recursos para quizás hacer los estudios y las evaluaciones que a él probablemente le hayan hecho. Y eso es lo que queremos, que la población tenga acceso a eso, ya que desgraciadamente, no solamente él, otras personas también prefieren salir para atenderse. Doctor Alcedo, después que se le diagnostica cáncer de próstata o cualquier tipo de cáncer, específicamente en este que estamos tratando en el día de hoy, ¿cuál es el seguimiento que se le debe de dar luego del tratamiento que le indican los profesionales del área de la urología al paciente? Perfecto. Lo primero en este caso es que nosotros, no solamente el diagnóstico de cáncer, el diagnóstico es la principal, vamos a decir, paso en este proceso. ¿Por qué? Porque luego, después del diagnóstico, viene nosotros lo que es la parte del estadiaje. No es solamente tener cáncer, sino saber si el cáncer solamente está confinado a la próstata, si el cáncer está confinado o tiene lesión a zonas periféricas de la pelvis o a zonas distantes de la pelvis. Entonces, de eso va a depender. Si hablamos de un cáncer temprano, localizado a buena fecha, pues podríamos hacer desde un procedimiento radical, en este caso una cirugía radical de próstata, que es lo que la mayoría de veces está indicado, darle radioterapia o darle hormonoterapia o terapias focales, que es lo que actualmente se están utilizando para tratar lesiones pequeñas localizadas en ella. Porque, si bien es cierto, tenemos un temor a las consecuencias que pueden pasar en un tratamiento para cáncer de próstata. Las consecuencias en el resto del cuerpo, ¿cierto? Bueno, en la calidad de vida, vamos a decirlo como tal. ¿Por qué? Porque estamos hablando que un paciente que normalmente podía tener una continencia, o sea, que era continente es la capacidad de poder retener la orina. O aquellos pacientes que tienen una capacidad sexual normal, pues si bien es cierto, esto puede disminuir.
y puede tener incontinencia y puede tener impotencia, y quizás todavía en esta etapa del proceso en que estamos es un poco complejo porque muchos, o muchos no, la mayoría o el 95%, vamos a decir, de estos procesos, la seguridad social no está cubierta para resolverle ese problema al hombre. Tanto lo que es la parte de los esfínteres urinarios, de lo que son la parte de los constrictores urinarios y las prótesis de pene, que es esos son los elementos Saludos utilizados. para el doctor Mejía, que trabaja con la prótesis de pene. No, ese es nuestro hermano. La seguridad social no lo cubre, y al no cubrirlo, pues entonces el paciente se siente desprotegido y muchas veces tiene que incurrir en gastos de 5, 6, 7, 15, 20 mil dólares para tratar de resolver un problema. Doctor, eso? Sí, claro. Sí. Eso es así. Bueno, doctor, Así mismo. al momento, Depende de qué queremos, depende de qué queremos. ¿De acuerdo? Antes, Porque, Nicolás, con la pregunta que yo le hice, le quiero agregar esa parte para finalizar en este punto de mi lado. El cáncer de próstata que tiene ahora mismo, y es el que estamos dando, el expresidente Danilo Medina. Por ejemplo, hay varios grados de cáncer, grado 1, grado 2, grado 3 y hasta grado 4, ¿verdad que sí? Entonces, ese cáncer... Estadios. Ok, ese cáncer que él tiene, ¿podría provocarle otro tipo de cáncer en su cuerpo, doctor? Ya. Me surge esa pregunta. Producir otro tipo de cáncer no. Ahora, presentación de ese cáncer en otro lugar de su cuerpo sí. Y es lo que nosotros llamamos metástasis. Que regularmente suele ser a los huesos, al pulmón, a los ganglios, a los al riñones hígado, también. Sí, muy escasamente, pero pudiese presentarse. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo común, porque los estadios de metástasis o de implantación no es ahí, pero sí en orden, pues hueso, pulmón, cerebro. Okay. Estuvimos viendo que el expresidente Danilo Medina se va a hacer una radioterapia para enfrentar el cáncer de próstata que está padeciendo ahora mismo. ¿Cuáles son los efectos? ¿Puede haber un efecto secundario que puede, después de hacerse esta radiografía, cuáles son los síntomas o si viene algún efecto después de? Sí, nada es inocuo. Hasta el agua, que es un elemento de uso diario, cuando usted tiene cierto tipo de patología, le inhiben tomarla. Wow. ¿Qué razón que le doy esto? Es lo siguiente. Toda terapia tiene un efecto colateral. Si bien es cierto que la radioterapia es una herramienta que tiene una efectividad hasta pudiese llegar a un 90% de la aplicación, los efectos de la radiación no son inmediatos. ¿Por qué? Porque hay que esperar que ese tejido es un tejido que se agrede con rayos, y esos rayos pues van a producir una lesión en ese tejido para destruir el tejido. Entonces muchas veces destruye tanto el tejido bueno como el malo. Destruye el malo, así como el bueno. Sí. En otros países, por ejemplo, suelen utilizar aislantes entre lo que es la próstata y el recto para disminuir los efectos colaterales, que son muchas veces colitis y cistitis en estos pacientes frecuentes, porque el rayo pues puede en menor grado, gracias a Dios y al avance que ha tenido la técnica en cuanto a radioterapia, pues ya la focalización del rayo es mucho más específico y los efectos colaterales pues suelen ser menos. Pero sí, la proctitis, la cistitis, la sensación de quemazón, la frecuencia, la nicturia, la disuria, son elementos que muchas veces suelen asociarse a este tipo de procesos. Doctor, ¿cuáles son los cambios físicos y de alimentación que debe hacer una persona al momento de enfrentarse a un diagnóstico como este? Igual que todo. O sea, si podemos nosotros encontrar elementos que son básicos, que usted va a encontrar que en todas las enfermedades, no importa su naturaleza, siempre lo que es el ejercicio, la buena alimentación y la buena hidratación son ejes básicos. Okay. O sea, tenemos que saber que tenemos que alimentarnos, tratar de disminuir la ingesta de lo que es carne roja, que desgraciadamente pues el tipo de proteína que se consume con esto pues es un detonante o es un facilitador que puede generar lo mismo, al igual que todo este tipo de comida con altos niveles de condimentos, colorantes y saborizantes, que indiscutiblemente son parte
de la progresión del mismo. Hay que saber que la causa principal del cáncer de próstata es hereditaria, y en aquellos pacientes, por ejemplo, que son familiares de primera línea, llámese abuelo, llámese nieto, llámese sobrino e hijo, pues son candidatos a una temprana evaluación. No dejar de último este proceso, porque tiene que comenzar ahí, desde el nacimiento o del diagnóstico de esa primera parte. Doctor, ya tenemos casi que irnos, pero quiero hacerle 2 preguntas en una antes de cerrar. Y para cerrar, quiero volver al inicio, que es donde entiendo que todas las personas que nos ven deben enfocar su atención, ¿verdad? El que actualmente no padece de esta enfermedad, el inicio es hacer las diligencias, como decimos en buen dominicano, para prevenir y para tener la información lo más temprano posible. Usted dijo al inicio que el cáncer de próstata no tiene síntomas en la etapa inicial. Entonces las 2 preguntas son las siguientes. Primero, ¿qué hay que hacer entonces para que el hombre pueda llegar a la consulta en una etapa inicial? Y segundo, esto es una pregunta un poquito cómica, pero también es parte de que la gente, de motivar a las personas a que vayan a la consulta. Usted como urólogo, ¿tiene que hacerle algún tipo de terapia psicológica a los pacientes cuando van? Que usted recibe, por ejemplo, un hombre que se siente incómodo, que está ahí, pero que no quiere estar ahí. ¿Le ha tocado tener que hacer un poco de psicología a sus pacientes? Es increíble la dinámica que se genera en un consultorio médico, principalmente de esta naturaleza. ¿Por qué? La diferencia entre el hombre y la mujer es que la mujer, desde que comienza una etapa de madurez desde el punto de vista sexual, comienza a ser instruida por la madre y comienza a ser orientada por la madre, comienza a ir al ginecólogo con la madre, y ya la mujer comienza a madurar lo que es la etapa de evaluación y seguimiento con respecto a su salud. En el hombre no ocurre así. Es difícil ver a un padre acompañado de un hijo en su consulta urológica, y regularmente cuando suele ocurrir es porque el hijo está llevando al padre a la consulta porque ha notado alguna situación del lugar. Doctor, de verdad, doctor Alcedo Fernández, queremos que usted diga dónde está ubicado sus consultorios, los números telefónicos, y si tiene redes sociales, la pueda decir aquí a través del programa Una Nueva Mañana, y agradecerle en nombre de todo el equipo, tanto de producción como de Colombia Alcántara, y nosotros que somos los protagonistas los viernes, de que haya venido aquí a educarnos, y también a toda la población, principalmente a los hombres, de que tienen que ir, porque ahora tengo entendido que a partir de los 35. Los familiares de primera línea, como acabamos de hablar ahorita, después tío, o sea, sobrino, nieto, hijo, pues lo ideal es que comiencen en un estadio temprano a partir de los 35 años. A Nicolás le toca ya entonces. Si tiene algún familiar relacionado con esto, sí. No. Después, normalmente la edad promedio anda a relación de unos 40 años. Saber que nosotros somos raza de riesgo. Por la naturaleza de la raza de nosotros, tenemos una presentación de 3-1 mayor que los pacientes caucásicos de tipo europeo. Bueno, sus redes sociales, doctor, allá ¿dónde está ubicado? Allá. Bueno, estamos ubicados en MedicalNet, en Uronet, en la edificio B, suite 401, 809-793-7556, y como redes sociales, doctor Alcedo Fernández. Muchísimas gracias, el doctor Fernández con nosotros. Vamos a una breve pausa y regresamos.